Pues muy bien, si me permiten, vamos a pasar a la presentación de las licenciadas. Vamos a empezar primero con la licenciada Doralis Muñoz. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Actualmente se desempeña como analista especializada en fomento al desarrollo en la dirección de programas asistenciales. Regresamos a la presentación de las compañeras. La licenciada Doralis Muñoz ha sido coordinadora de capacitación y desarrollo del voluntariado en la Fundación Luis Pasteur. Fue coordinadora de proyectos en salud comunitaria para impulsar el derecho a la salud en comunidades rurales y urbanas por la misma institución. También fue investigadora de campo, participando en el rediseño del esquema de asignación de donativos en el Nacional Monte de Piedad. Ella cuenta con una especialidad en modelos de intervención con mujeres por la Escuela de Trabajo de la UNAM. De igual manera, un seminario de actualización teórico-metodológico de trabajo social. Por último, cuenta con un diplomado en intervención en crisis individual por el bienestar psicosocial AC. Ahora pasemos con la presentación de la licenciada Nadia Casasola Agraz. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad de Ecatepec y actualmente está cursando la maestría en administración por la Universidad Veracruzana. Ella es asesora y analista especializada de fomento al desarrollo en la misma dirección de la Junta de Asistencia Privada. También colaboró en comunicación, diseño y procuración de fondos en la Casita de San Ángel, IAP. Ha participado en la redacción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el área de entornos accesibles y amigables. También en la redacción de la Carta de San José en 2012, instrumento previo a la convención citada anteriormente. De manera complementaria, la licenciada Nadia cuenta con un diplomado de inclusión de personas con discapacidad, un diplomado en gerontología social y un diplomado en modelo de gestión de proyectos sociales, además de estructuración de modelos de intervención en asistencia social, estructuración de modelos de intervención de asistencia social, ambos por el DIF, así como en movilización de recursos en el desarrollo de organizaciones e inducción al desarrollo de modelos de asistencia social por el DIF. Pues muy bien, a ambas les agradecemos su participación esta mañana. Con gusto les cedemos la palabra. Bienvenidas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Adán, por la presentación. Pues bueno, es un placer saludarles y les agradecemos que nos acompañen hoy en esta sesión, ya que es un tema de suma importancia porque se trata de un procedimiento esencial para que las instituciones no solo cumplan con la normatividad, sino que también identifiquen las acciones inmediatas a seguir en caso de que se presente algún incidente de violencia hacia las personas usuarias de sus servicios. Durante esta sesión les explicaremos cómo estructurar este procedimiento. Perdón, y sobre todo resaltaremos la importancia de contar con este documento, ya que es fundamental que no quede archivado, que no quede en letras muertas, sino que sea debidamente socializado con todas las personas involucradas en nuestra institución, considerando tanto al personal remunerado, al voluntariado, incluso a los prestadores de servicio social, ¿no? Para que sepan exactamente cuáles son las acciones que deben de tomar en caso de que se presente alguna situación de violencia. Y bueno, iniciamos con la primera diapositiva, por favor. El objetivo de esta sesión es que los participantes comprendan los lineamientos y aspectos generales necesarios para diseñar o actualizar el procedimiento de su institución en caso de identificar cualquier tipo de violencia en contra de las personas usuarias de los servicios de la asistencia social. Además, se destacarán los beneficios de implementar este procedimiento de manera efectiva. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del contenido que veremos el día de hoy se encuentra pues, el sustento normativo, la conceptualización para que nos quede claro exactamente todos los conceptos que vamos a estar manejando, cuáles son estos beneficios que tiene las instituciones por el hecho de contar con este documento, cuáles son los grupos de atención prioritaria, cuál es el objetivo de este procedimiento, los lineamientos, las generalidades, las acciones inmediatas que nos recomienda o nos sugiere
la Junta de Asistencia Privada a través de estos lineamientos, algunos supuestos o algunos casos que se pueden presentar dentro de las instituciones, algunos ejemplos, para que ustedes vean de qué manera se puede llevar una situación de ese tipo, que es una guía que nosotros contemplamos para este proceder. La estructura del procedimiento, ya como tal, de manera metodológica, les vamos a explicar de qué manera sugerimos que se estructure este documento y cómo se tiene que realizar la validación y entrega ante la JAP. ¿Sí? Entonces, dentro de esta sesión serán las temáticas que vamos a abordar. Entonces, vamos a continuar. Adelante, Nadia, por favor. Vamos a dar inicio al marco normativo. Para que la Junta pudiera generar estos lineamientos de reacción inmediata y darles a ustedes estos principios orientadores, partimos desde la normatividad en un ámbito federal, que en el primero constitucional establece este derecho a no sufrir ningún tipo de violencia o discriminación. Por su parte, en el ámbito local encontramos diferentes artículos y sustentos normativos, como lo es el sexto, literal B, y el 11, literal M de la Constitución Política, y los artículos 89 y 114, numerales 1 y 3 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México. Asimismo, tanto la fracción primera como la segunda del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada son aquellos que facultan a la Dirección de Programas Asistenciales para poder en un primer paso redactar los lineamientos y en un segundo paso asesorar y supervisar la implementación de estos. Por su parte, hay que tomar en cuenta el considerando sexto de los lineamientos diseñados que habla acerca de el objeto que tiene la Junta de Asistencia Privada para el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de todas las JAPs, conforme a lo dispuesto en el 71 de la ley. Asimismo, resulta para nosotros que a raíz de observar diversas situaciones que se generaban en las instituciones de asistencia privada, así como la obligación de la Dirección de Programas Asistenciales de generar las políticas generales en materia de asistencia privada, pues nos resultó prioritario orientarlas en el cumplimiento de todo este marco normativo relacionado a la prevención de la violencia en contra de los grupos de atención prioritaria atendidos en las instituciones. Asimismo, y bajo un enfoque de derechos, se pretende prevenir y orientarles a ustedes en cuáles son esas acciones a tomar durante un proceso en el que observemos hechos de violencia. Muy bien, vamos a continuar con la conceptualización de algunas palabras. En este caso, ¿qué es un procedimiento? Bueno, pues un procedimiento es una serie de pasos ordenados que se deben seguir para lograr un objetivo o realizar una tarea de manera eficiente. Cada uno de estos pasos es necesario para completar la tarea correctamente. De la misma manera, un procedimiento en cualquier área tiene pasos específicos para garantizar que todo salga bien. Pero ¿para qué es importante? ¿Por qué es importante que sigamos con este procedimiento? Bueno, pues porque nos va a asegurar que las tareas se hagan de manera clara, constante y sin errores. Además de que si alguna persona necesita hacer la misma tarea más adelante, pues puede seguir el procedimiento y obtener los mismos resultados o inclusive mejorarlos, ¿no? Si en primera instancia observamos que hubo alguna área de mejora, por supuesto que podemos mejorar esta forma de actuar o estas actividades que se deben de seguir. Y bueno, también es importante comentarles que este procedimiento de actuación en caso de detectar algún tipo de violencia en personas usuarias de los servicios de las instituciones, forma parte del manual de procedimientos con el que deben de contar ustedes como instituciones. Lo estamos manejando pues de manera separada debido a la especificidad e importancia que tiene. Por lo tanto, es necesario conectar todas las actividades que se plasmen en el manual con este procedimiento.
¿De acuerdo? Entonces, las instituciones que ya cuentan con un manual de procedimientos y que a lo mejor no tienen específicamente este procedimiento como tal de actuación, pues es necesario incorporarlo y bueno, para eso estamos el día de hoy, para explicarles de qué se trata y por supuesto, si posteriormente necesitan alguna asesoría más personalizada, con todo gusto lo haremos. Adelante, por favor. Y qué importante, ¿no, Dora? Que en estas situaciones en las que llegamos a detectar algún hecho en nuestra institución que pudiera implicar esa acción o omisión realizada por quien ejerce la patria potestad, tutela o curatela, o por quien tiene un vínculo de parentesco o por un tercero en contra de una de las personas usuarias de nuestros servicios, pues que sepamos qué hacer, cómo reaccionar, quiénes son los responsables, porque quizá tenemos por sentido común cuáles son las acciones que deberíamos de tomar frente a un hecho de estos, pero lo rico de que nosotros podamos generar un procedimiento con base en los lineamientos es precisamente pues dar un sustento, una seguridad jurídica a cada una de las acciones que habremos de tomar. Asimismo, derivado de la definición de violencia que se ha proporcionado, es importante resaltar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 5 tipos de violencia: la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, y cualquier otra acción que pudiera ser de forma análoga, generar una lesión o que sea susceptible de dañar integridad, dignidad y libertad de las mujeres. En este punto es importante resaltar que en el entorno que vivimos actualmente, la violencia no solamente está dirigida hacia las mujeres. De sustento legal, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos que rescatar todos esos tipos de violencia que quizá podemos observar, que incluso pueden ser cometidos en contra de los hombres. Muy bien, gracias, Nadia. Pues ahora veremos quiénes son los grupos de atención prioritaria y a qué instituciones es a quienes aplica que deben de contar con este procedimiento tan importante. Y bueno, pues de acuerdo a, perdón, a la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11 específicamente, que habla respecto a ciudad incluyente, menciona que especialmente la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural, pues enfrentan alguna discriminación, exclusión o maltrato. Entonces, para garantizar que específicamente los grupos de atención prioritaria se garantice estos derechos humanos, reconoce este artículo los siguientes grupos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTI, personas migrantes y sujetas a la protección internacional, personas víctimas de violaciones de los derechos humanos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y minorías religiosas. Dicho esto, entendamos que el procedimiento de actuación aplica a todas aquellas instituciones que su modelo de atención o servicios esté dirigido o vinculado con cualquiera de estos grupos anteriormente mencionados. Y bueno, vamos a ver a continuación con Nadia cuáles son las medidas para que podamos identificar estos casos de violencia. Bien, pues frecuentemente tenemos la duda entre las instituciones de asistencia en la que nos dicen, oye, pero es que pues yo nada más tengo, transita mi población en un horario diurno, por ejemplo. O pues yo nada más les doy un curso de desarrollo humano. Me aplica el procedimiento. Como bien dijo Dora,
estos lineamientos están enfocados a esos grupos de atención prioritaria que estén de manera permanente o temporal tomando los servicios, haciendo uso de los servicios de las instituciones. Y nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Precisamente a través de algunas herramientas, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo, el entrenamiento a los profesionales, ya sean aquellos que atienden directamente a las personas usuarias, o bien incluso el personal operativo, el personal técnico o administrativo que llegue a tener algún tipo de interacción. También es importante diseñar algunos protocolos de detección, tener a la mano y publicar los servicios de apoyo que se pueden prestar si, en caso de que nuestras personas usuarias sean sujeto de estos hechos. Claro está, hay que tener, una vez que tenemos estas medidas, hay que monitorear y evaluar constantemente. Quizá nosotros nos damos cuenta de pequeñas acciones de microviolencias. Sin embargo, eh, aquí lo importante es evaluar de qué manera vamos a establecer o vamos a diferenciar cuando estos hechos de violencia ponen en riesgo la libertad, la integridad o la seguridad de las personas usuarias. Ante eso, no podemos quedarnos callados, porque incluso el quedarnos callados nos puede tipificar como cómplices. De esta manera también se sugiere que se identifique en qué manera podemos implementar un sistema de denuncia anónima para que nuestras personas usuarias tengan esas herramientas para salir de este tipo de situaciones. Muy bien. Ahora vamos a continuar con los beneficios que identificamos, los beneficios principales de contar con este procedimiento. Y fíjense que a pesar de que hay varias instituciones que me han comentado, ¿sabes qué? Yo la verdad nunca he vivido una situación de esta naturaleza, pues no estamos exentos de que pueda ocurrir, ¿no? Y qué bueno que no pase, pero más vale tener el documento de que todo nuestro personal voluntariado, el patronato inclusive esté enterado y que sepamos cómo actuar a obviamente pues no tener el documento, no saber qué hacer y que nos agarre desprevenido, ¿no? Entonces, y además de que aquí en la Junta pues tenemos la obligación de orientarlos, promoverlos, promover y asesorar que las instituciones cuenten con este documento. Y es necesario que ustedes como representantes pues estén conscientes de que deben de estar preparados para afrontar una situación de este tipo. Antes que nada, para salvaguardar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios y que nuestra institución pues también esté protegida ante cualquier responsabilidad legal que pudiera asociarse. Por eso es fundamental ver el lado positivo de tener este procedimiento, ya que nos permite estar preparados ante cualquier eventualidad. Y bueno, uno de los beneficios pues justo es la prevención de riesgos. Si nosotros seguimos la recomendación de estos lineamientos de sensibilizar a todos los actores involucrados en nuestra institución, como ya lo había comentado, el personal remunerado, voluntariado, prestadores de servicio social, personas usuarias y familiares en materia de derechos humanos, cultura de la paz y cultura de la no violencia, pues de alguna manera estamos disminuyendo significativamente el riesgo de que se presente una situación de este tipo en nuestra institución. Un segundo beneficio, pues, es la identificación de necesidades. Al desarrollar este procedimiento, podemos identificar áreas clave que requieren atención. Por ejemplo, podemos darnos cuenta quizá de la ausencia de algún reglamento para nuestras personas usuarias o la necesidad de establecer un mecanismo para evaluar nuestro servicio, así como para gestionar las quejas y sugerencias. En resumen, pues este proceso nos permite detectar posibles indicadores que sean fundamentales para la correcta implementación de este procedimiento. El tercer beneficio, pues es el cumplimiento a las normativas legales. Teniendo este procedimiento, pues asegura que la institución opere conforme a las leyes y regulaciones vigentes, evitando sanciones y promoviendo prácticas éticas. Otro beneficio, pues es mejorar continuamente los servicios, ya que la implementación de este procedimiento pues permite evaluar y ajustar las prácticas institucionales y promover una cultura de la mejora continua en nuestra atención.
Y por último, pues la transparencia institucional, que es muy importante también, ya que fortalece la transparencia de una institución de asistencia privada al garantizar que se actúa de manera clara, coherente y responsable frente a situaciones sensibles. Perdón. Esto genera confianza en los usuarios y en la comunidad, sino también asegura que las acciones se realicen conforme a los principios éticos, legales, facilitando la rendición de cuentas y el seguimiento adecuado de cada paso. Entonces, como verán, pues realmente es un procedimiento que nos trae muchos beneficios, por eso es necesario que lo desarrollemos en caso de que no lo tengan o inclusive que lo podamos mejorar, que podamos dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que cumpla con todos estos lineamientos que a continuación vamos a ver, que sugiere la Junta. Bien, a continuación vamos a ir abordando el contenido de los lineamientos y a través de estos vamos a identificar tres aspectos muy relevantes. El primero es el artículo que se integra en los lineamientos, que nos está manifestando una obligación y algunas aclaraciones o notas importantes en relación a esa obligación. Comenzamos. El artículo tercero nos habla acerca de la obligación de la institución de establecer un buzón para la recepción de quejas y sugerencias. Es importante que éste sea accesible, esté en un lugar en el que las personas usuarias puedan expresar de una manera cómoda sus quejas, sus sugerencias o incluso sus comentarios. Y obviamente es importante que cada uno de los formatos o que el sistema de quejas y sugerencias sea acorde al grado de madurez y la edad de las personas usuarias, así como a sus capacidades motrices. Por ejemplo, no voy a poner un buzón de quejas y sugerencias en un área en donde si yo fuese usuaria de una silla de ruedas, no podría tener acceso. Asimismo, el tercero nos manifiesta la obligación de las instituciones de, aparte de establecer el buzón de quejas y sugerencias, realizar un procedimiento para atención y seguimiento a dichas quejas y sugerencias. Por su parte, el artículo cuarto nos habla de que en ningún caso las instituciones pueden tomar acciones o medidas disciplinarias que discriminen o restrinjan el contacto con familiares o personas significativas o cualquier otro acto que atente contra los derechos humanos de las personas usuarias. Por ejemplo, si yo observo que el padre está teniendo acciones violentas en contra de un menor, pues yo no puedo de manera autónoma restringirle el contacto con el padre. Estas acciones disciplinarias o medidas precautorias tendrán que ser dictadas específicamente por una autoridad competente. Asimismo, el artículo quinto nos habla de que la institución debe de impartir pláticas y talleres relacionadas a esta cultura de la paz y la no violencia. Estas pláticas tienen que ser impartidas al personal, a las personas usuarias y en algunas ocasiones, según la naturaleza del servicio de la institución, quizá también fuera el conocimiento de sus derechos humanos y la cultura de la denuncia. Eso es algo también muy importante. A través de nuestro buzón de quejas y sugerencias, pues por supuesto, siempre nuestras personas usuarias deben de estar enterados que por ese medio o por el medio que ustedes hayan determinado, pues pueden hacer esta denuncia, ¿no? En caso de detectar alguna situación de esta naturaleza. Y bueno, el artículo número 7 dice, de acuerdo con el artículo número 3 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, la IAP deberá proporcionar los servicios de asistencia social con personal calificado y responsable. Esto implica que las instituciones, pues, tenemos la obligación de asegurarnos de que el personal que brinda la atención y apoyo a las personas usuarias cuente con la formación, conocimientos y habilidades necesarias para realizar tanto su trabajo de manera adecuada y eficiente y que también estén capacitados, como ya lo comentaba Nadia, en la cuestión de derechos humanos.
Además de que el personal debe ser responsable en el cumplimiento de sus funciones, garantizando que los servicios se brinden de manera segura, respetuosa y conforme a las normativas que protegen los derechos de los usuarios. El artículo número 8 dice que la IAP establecerá acciones para la observación activa y detección de factores de riesgo. Esto significa que la institución pues tiene la responsabilidad de monitorear de manera constante las situaciones que podrían poner en peligro el bienestar de las personas usuarias. A través de una vigilancia adecuada, pues se pueden identificar posibles situaciones de vulnerabilidad o riesgos como maltrato, abuso, negligencia o cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad o salud de las personas usuarias. Entonces, por eso es muy importante que estemos muy atentos a estas situaciones que se pudieran llegar a presentar. Adelante, por favor. Bien, continuando con el artículo 9, en este se establece la obligación del patronato de establecer un procedimiento interno de actuación para los casos en que el personal responsable de la institución conozca o identifique alguno de estos hechos violentos en contra de las personas usuarias. Lo interesante de este procedimiento es que se determinen esas acciones, esa secuencia en que los responsables deberán de actuar y cómo es que van a responder a la identificación de estos hechos violentos. En este sentido, es importante resaltar que en todo momento, cuando nosotros diseñemos esta secuencia de actividades, tenemos que evitar que se revictimice a la persona afectada. ¿Vale? Continuando así con el artículo 10, se establece que la Junta de Asistencia Privada, a través de la dirección a la que sus servidoras integran, deberemos de verificar que se haya diseñado el procedimiento y que que se esté cumpliendo o que se lleve a cabo. Continuamos con el siguiente artículo. Dice que el personal que identificó el hecho de violencia debe informar de inmediato al patronato y a quien ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. Denunciar sin demora ante el Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación. Observar el principio del interés superior del niño, es decir, priorizar siempre su bienestar y derechos, asegurándose de que cualquier acción tomada esté dirigida a proteger sus intereses en línea con el principio del interés superior del niño, que es fundamental en el derecho nacional e internacional. Informar por escrito a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, ya sea familiar responsable o representante legal. Esta acción asegura que los responsables legales estén al tanto de la situación y pueden intervenir o tomar las decisiones adecuadas. Entonces, en lo que se refiere al interés superior del niño, es un principio que guía la toma de decisiones para asegurar que las necesidades y los derechos del niño, sean siempre la prioridad. Entendiéndose también como curatela en caso de que alguna persona desconozca a qué se refiere, pues es la responsabilidad legal sobre los cuidados y protección para una persona que debido a su edad o alguna incapacidad parcial o total no pueda valerse por sí mismo o gestionar sus asuntos personales. El siguiente artículo, el número 13, dice que el personal de la institución debe comparecer ante el Ministerio Público de forma inmediata para el inicio de la carpeta de investigación que la persona usuaria ha sido afectada por quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, familiar responsable, representante legal o un tercero. Integrar en un apartado jurídico del expediente copia simple de la comparecencia hecha ante la autoridad competente. Entonces, si ven, aquí también se asocia otra normatividad de las instituciones que deben de contar con un expediente todas las personas usuarias que acceden a nuestros servicios. Y bueno, en resumen, entonces, este artículo subraya la responsabilidad de la institución de actuar rápidamente para garantizar que se inicie una investigación cuando una persona usuaria esté en riesgo o haya sufrido daño, especialmente si el agresor tiene alguna relación legal o de custodia sobre ella. Perdón.
Además, asegura que se documenten adecuadamente los pasos legales dados en el proceso. Entonces, siempre la institución tiene que estar respaldada con esta documentación del caso, ¿de acuerdo? El artículo número 14 dice que el representante legal y trabajo social o la persona que nombre o asigne el patronato deben informar al Ministerio Público de manera clara, cronológica y sucinta, es decir, de forma clara y concisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionados con la violencia, informando de las acciones inmediatas realizadas para la atención de la persona afectada, proporcionar a la autoridad los datos generales y la demás información solicitada que se encuentre en el expediente de la institución. Solicitar las medidas de protección que correspondan en términos de la ley penal y demás normatividad aplicable en la materia. Solicitar la intervención de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para la atención integral de la niña, niño o adolescente y su familia según corresponda. Entonces, en suma, pues este artículo establece un protocolo claro y detallado para que el representante legal y trabajo social o su equivalente, pues actúen de manera oportuna y adecuada en casos de violencia, garantizando que se tomen las acciones legales necesarias para proteger a la persona afectada y sobre todo que se brinde el apoyo necesario a los menores involucrados. Continuamos con el siguiente artículo. Aquí me gustaría hacer el comentario, Dora, que si bien la Dirección de Programas Asistenciales diseñó las políticas generales en materia de asistencia privada, si ustedes tienen duda en cuanto a cómo integrar los expedientes conforme a los lineamientos publicados, pueden solicitar también la asesoría a la mesa de ayuda para la integración de sus expedientes. Continuamos. Por lo que hace el artículo 15, este habla de la obligación de las instituciones de tomar las medidas de prevención que correspondan para evitar la revictimización de la persona afectada. Los responsables de dictar estas medidas serán el patronato y quien ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. A continuación, el 16º establece que es importante hacer del conocimiento del Ministerio Público o de la autoridad competente para el desahogo en términos de la ley penal cuando la violencia es ejercida. Asimismo, el artículo 17 nos habla de que hay que proporcionar la atención que corresponda a la persona afectada según las capacidades institucionales, es decir, según su modelo de atención, y estas deberán de ser acordes a la capacidad instalada, la edad, el desarrollo cognitivo, el grado de madurez, así como el plan de restitución de derechos que tiene cada una de las personas usuarias. Aquí, si nosotros como institución no somos capaces de brindar esta atención, podemos también orientar a la persona afectada respecto a qué organismos, asociaciones o instituciones pudiesen auxiliarnos a tener acceso a estos servicios o programas que requiere la persona afectada. En este punto es importante señalarles que por lo que hace al artículo 16º, sobre hacer de conocimiento del Ministerio Público, es importante que al interior de la institución establezcan esos criterios a partir de los cuales se hará de conocimiento del Ministerio Público o de la autoridad. Los lineamientos les dan el parámetro sobre que cuando no se pone en riesgo la vida, libertad o integridad de la persona afectada, se pueden sujetar a lo establecido en el reglamento. Pero si ya caemos en este supuesto en el que la persona usuaria afectada está siendo, valga la redundancia, afectada en su vida, libertad o integridad, ahora sí tenemos que proceder conforme a la ley penal. Gracias, Nadia. Continuamos con los artículos. ¿Qué les parece si una vez concluidos, si Adán nos apoya a leer las dudas que hay hasta el momento para que vayamos resolviendo las inquietudes que tengan? ¿Les parece bien? Bueno, entonces continuamos con el artículo número 18. El personal de la IAP debe asegurar que la persona afectada
que reside en sus instalaciones no tenga contacto con la persona usuaria generadora de violencia a fin de salvaguardar sus derechos y evitar que se revictimice, perdón. Y bueno, este artículo tiene el objetivo, pues justamente de evitar que la persona afectada se vea expuesta a situaciones que puedan reactivar o agravar el trauma de la violencia sufrida, lo que podría resultar en una revictimización, perdón. Esta ocurre cuando una persona vuelve a vivir una experiencia traumática. Entonces, justamente este artículo nos habla de cómo evitarlo. Ajá. El artículo 19 dice que el personal de la IAP debe solicitar copia simple de la comparecencia hecha ante la autoridad competente para la integración del expediente y su seguimiento en el caso de que el familiar responsable o representante legal sea quien inicie la carpeta de investigación. Y bueno, pues obviamente aquí nos está hablando de que se garantice la documentación del seguimiento adecuado del caso que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué les parece si, Adán, nos puedes ayudar con la lectura de las dudas para que las resolvamos en el momento? Por favor. Sí, en cuanto aparezcan les indico. El chat, parece que ya hay algunas. La primera es si nos pueden compartir la presentación para tenerla como guía para la elaboración del manual. Sí, por supuesto. De hecho, posterior a la sesión les vamos a hacer llegar la presentación y una vez que soliciten la asesoría a la mesa de ayuda, se les va a hacer llegar la estructura del procedimiento que va a ser analizado en conjunto a fin de diseñar esa serie de actividades de una mejor manera adaptado a la realidad institucional. Los artículos que están presentando corresponden a la Ley de Instituciones de Ciencia Privada de la Ciudad de México. Corresponden a los lineamientos publicados en la Gaceta, que son las sugerencias que hace la Junta para poder desarrollar este procedimiento. Que también les podemos compartir esta publicación para que lo tengan completo sobre todo, ¿no? Porque en esta presentación pues obviamente es un resumen, pero les podemos compartir también esta publicación. Gracias. La siguiente, la aplicación de los artículos se realiza cuando a un usuario se le violenta por un integrante de la institución. Sí, de hecho estos lineamientos establecen las acciones esenciales inmediatas cuando detectamos un hecho de violencia en contra de las personas usuarias. Por decirlo así, en el caso de que cualquiera que fuere la persona o la figura de la persona que ejerce la violencia en contra de la persona usuaria. Más adelante se presentan supuestos específicos en el que quizá un niño puede ejercer violencia en contra de otro niño o una persona en rehabilitación por adicciones ejerce violencia en contra de otra persona en rehabilitación por adicciones y supuestos más particulares según el servicio y el perfil de personas usuarias. Muchas gracias. Les leemos una pregunta y por lo pronto vamos pidiéndole a Magdalena verificar si tiene audio para que pueda plantearnos su pregunta. Leemos la siguiente. Permítanme, se movió el chat. Tenemos una duda respecto a cómo actuar cuando la violencia le ejerce un paciente psiquiátrico a su familiar o cuidador. Perdón, ¿podría ser un poco más clara respecto a la pregunta? Igual a Patricia del comité, si gustas activar tu audio después de la intervención de Magdalena. Adelante, Magdalena, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Sí me Hola, Magdalena, buen día. Adelante, sí te escuchamos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Ya ve que en el artículo 14 se expresa que nosotros debemos de informar al Ministerio Público. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero cuando me piden constancias los papás, cuando es un acto de violencia, no ponemos tal cual en la constancia lo que comentan los psicólogos. ¿Eso se puede, también es violencia o si podemos poner el diagnóstico que dan los psicólogos?
Sí, por supuesto, es parte complementaria del expediente y Ujú. como institución que tú tienes ese expediente con esta información relevante que pueda servir a las autoridades competentes para poder determinar las acciones que se van a implementar para las personas involucradas, entonces sí es necesario que se dé esta información. Aunque la constancia sea, o sea, para alguno de los padres, ya ve que posteriormente ya el fiscalía o quien se esté encargando del caso ya pide el expediente completo. No importa que nosotros también le demos en la constancia ese diagnóstico a los papás. Sí, no, no importa, también se puede agregar. Ok, muy bien, muchas gracias. Recordemos que los expedientes se conforman, se deben de conformar idealmente conforme a los lineamientos para el tipo de población usuaria que ustedes atienden. En esencia nos habla de que debemos de integrar un expediente administrativo, uno legal, uno clínico, y respecto al clínico, nos habla de que todas las notas de los profesionales de salud, que incluye al psicólogo institucional, deben de ser agregados a ese expediente. Y los lineamientos que estamos abordando en este momento nos habla de que debemos de entregar toda la información que nos requiera la autoridad y que se encuentre en el expediente de la institución. Muchas gracias. Y Patricia, si tienen audio para poder participar, Sí, adelante. la pregunta va en referencia a que, por ejemplo, aquí, cuando estamos atendiendo a los usuarios, al momento de entregarles su medicamento, vemos que los pacientes ejercen mucha violencia con sus familiares. A veces hasta hemos visto que les han pegado. Ahí, ¿cómo podríamos actuar? Sí, también es necesario que la institución tenga esta intervención, ya que si tiene este comportamiento la persona, pues seguramente pues debe de tener algún otro tratamiento. Entonces, a pesar de esta enfermedad, esta situación o esta condición, mejor dicho, psiquiátrica que tenga el paciente, pues también es importante que las autoridades tengan conocimiento y obviamente van a tener conocimiento también del diagnóstico, a lo mejor para poderlo referir a otra institución más especializada para que se pueda tomar las acciones convenientes de acuerdo a la condición de la persona. Pero sí es necesario también denunciarlo. Sobre todo, como usted lo comenta, ¿no? Que ya es incluso llegar a la violencia física. Sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si detectamos un caso, pero no es una chica usuario, si no vino a entrevistas, parece evidente la violencia. En esos casos, ¿qué podríamos hacer? Aquí quizá depende, como les decía, el criterio que tiene la institución para la prestación del servicio, o bien durante sus entrevistas, les damos en los lineamientos el parámetro de si la vida, la libertad o la integridad de la persona está siendo comprometida, yo doy parte a las autoridades. Si no es así, pues, y es una conducta sí violenta, pero incluso puede ser reiterada, o vamos, que pudiera ser calificada, ojo, calificada como esporádica, o no estoy minimizando la violencia, aclaro, solo como una conducta violenta, podemos actuar conforme al reglamento institucional. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Si el acto de violencia se da entre colaboradores, ¿cómo se aplica el protocolo? También se aplica este protocolo. Hay que definir justamente las acciones, cuáles son en primera instancia, cuál es la actividad que vamos a hacer. Es obviamente denunciarlo ante la persona que ejerce las funciones como
director, directora, también al patronato y bueno, también lo que comentaba Nadia, ¿no? Si esta violencia ya rebasa como este límite de poder afectar más allá a la persona, pues entonces sí es necesario también denunciarlo ante las autoridades, de lo contrario, pues se tiene que actuar conforme al reglamento interno de la institución. Por eso volvemos a la situación de que es necesario contar con un reglamento tanto para el personal como para las personas usuarias de nuestros servicios, pero por supuesto que también que debemos de tomar cartas en el asunto en caso de que sea pues parte de nuestros colaboradores quienes está presentando esta situación, si ya está afectando pues más allá, está transgrediendo la integridad de las personas, ¿no? Entonces sí lo tenemos que denunciar de igual manera. Muchas gracias. Hasta el momento son todas las preguntas. Gracias. Bien, pues continuamos ahora con las Tenemos una última acciones. intervención, Nadia. ¿La leo o continuamos? Adelante, adelante, por favor. Podemos hacer si la respuesta del MP, ¿qué podemos hacer si la respuesta del MP no se da de forma pronta y los actos de violencia continúan? Porque de acuerdo al artículo 18, no podemos permitir el contacto con el agresor, pero el artículo 4 nos señala que no podemos restringir el contacto con los tutores. Considero que aquí tendríamos que hacer un análisis más a profundidad sobre el tipo de servicio y la población usuaria para que en conjunto busquemos esos sustentos que debemos, sustentos normativos y legales para que nos den seguridad en el actuar. Listo, muchas gracias, Nadia. Bien, ahora continuamos con las acciones establecidas, es decir, estos primeros pasos que tenemos que dar ante un hecho de violencia en contra de las personas usuarias. Estos pasos parecerían un resumen de lo que es el procedimiento que posteriormente, como bien dijo Dora, se tiene que plasmar con una metodología específica para el diseño de procedimientos e integrar al manual de procedimientos. El primer paso es informar de manera inmediata al patronato y a quien ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. El segundo, denunciar sin demora ante el Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación. En este punto regreso a aclarar que regularmente denunciamos cuando esas conductas ponen en riesgo la vida, libertad e integridad, y así es bien importante que se acuerden vida, libertad e integridad de la persona afectada. De lo contrario, actuamos conforme al reglamento de la institución. El tercer paso es informar por escrito a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, familiar responsable o representante legal. El cuarto, comparecer ante el MP de forma inmediata para el inicio de la carpeta de investigación y todo el desahogo de pruebas. El quinto paso sería integrar en el apartado jurídico del expediente copia simple de la comparecencia hecha ante la autoridad y continuar documentando todas las acciones que se tomaron en relación a ese hecho de violencia. El sexto paso es solicitar las medidas de protección que correspondan en términos de la ley penal y demás normatividad aplicable en la materia. En este sentido, la autoridad ante quien hicimos la denuncia debe de entregarnos una lista o bien un oficio en donde indica las medidas de protección para la persona afectada. El séptimo paso es solicitar la intervención de la Procuraduría especializada, ya sea en niñas, niños y adolescentes o bien en personas mayores, todas aquellas procuradurías especializadas en los grupos de atención prioritaria que previamente vimos. El octavo paso sería tomar las medidas de prevención. El noveno sería proporcionar la atención que se corresponda, aquella atención que especificamos en el artículo, que según la capacidad institucional y el modelo de atención, podemos prestar directamente la atención
o bien dar la orientación a la persona afectada para canalizarle a otro servicio. Muy bien, ahora vamos a continuar exponiendo 3 casos o supuestos de los más comunes que llegan a presentarse en las instituciones. El primero de ellos es, por ejemplo, si la violencia fue ejercida entre una niña o un niño en contra de un par, es decir, en contra de otra niña o niño. Las acciones por parte de la persona que ejerce funciones de dirección, de acuerdo con el artículo 20, son: número 1, informar por escrito y de manera inmediata lo sucedido a quien ejerce la patria potestad, la tutela, curatela y a la autoridad competente responsable de los cuidados y atenciones de la niña o niño que ejerció la violencia y de quien fue afectado, para su intervención en apego al principio del interés superior del niño. Entonces, recordemos que estos pasos, estos lineamientos son los que se sugieren. Sin embargo, pues obviamente van a ser determinados, pues obviamente del modelo de atención y de los servicios que tenga cada una de las instituciones. Número 2, suspender opcionalmente de manera temporal, conforme al reglamento interno de la institución, a la niña o niño que ejerció la violencia, siempre y cuando las consecuencias de esa violencia no sean de gravedad. Dar de baja del servicio de asistencia social de la IAP, de acuerdo con su reglamento interno, si la violencia ejercida por la niña o el niño con cuidados parentales tuviera consecuencias graves e irreversibles o que fuera una conducta reiterada. Posteriormente, el personal de la IAP y la autoridad competente deben, número 4, otorgar a la niña o niño generador de la violencia sin cuidados parentales la atención que corresponda por la institución, atendiendo a su interés superior, modelo de atención, capacidad instalada, edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez y al plan de restitución de derechos y conforme lo determine la autoridad responsable de su tutela o cuidados y atenciones. Ponderar, atendiendo al principio del interés superior del niño, la factibilidad de recanalizar a la niña o niño generador de la violencia a otra institución que brinde un servicio de asistencia social especializado de acuerdo con el perfil y necesidades detectadas. Esto con el propósito de evitar que se revictimice a la niña o niño afectado. Y número 5, otorgar a la niña o niño afectado la atención que corresponda por la institución, atendiendo a su interés superior, modelo de atención, capacidad instalada, edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez y al plan de restitución de los derechos y conforme lo determine la autoridad responsable de su tutela o cuidados y atenciones y por quien ejerce la patria potestad, la tutela o curatela, dicha atención. Entonces, en resumen, pues la persona encargada de la dirección siempre debe de actuar rápidamente para proteger a los niños involucrados, investigar la situación, tomar medidas para apoyar a las víctimas y a los agresores y asegurar que se cumpla con los procedimientos legales y la protección infantil correspondientes. Entonces, como ven, estas son las acciones, pero les vuelvo a reiterar, va a depender pues obviamente de las necesidades de cada una de las instituciones. Para esto nosotros les ofrecemos pues la asesoría con Nadia o conmigo para que podamos adecuar este procedimiento a las necesidades de cada una de las instituciones. Y continuamos con otro supuesto. Bien, en el siguiente supuesto presentado en los lineamientos, hablamos de cuando la violencia es ejercida por un adolescente hacia otro niño, niña o adolescente. En este caso, los pasos sí son semejantes y radican en los siguientes. Primero, informar por escrito y de manera inmediata lo sucedido a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela y a la autoridad competente responsable de los cuidados y atenciones del adolescente que ejerció la violencia y también de quien fue afectado. El segundo paso es suspender opcionalmente de manera temporal conforme al reglamento interno o bien de manera permanente cuando estas fueron unas conductas reiteradas
o son una amenaza para la persona menor afectada. El tercer paso, se sugiere dar de baja del servicio de asistencia social de la institución conforme al reglamento interno o bien recanalizar para evitar que estas conductas se repitan. El cuarto paso es otorgar al adolescente generador de violencia sin cuidados parentales la atención que corresponda por la IAP, atendiendo a su modelo de atención, su capacidad instalada, el grado de madurez y el desarrollo cognitivo que tenga, así como su plan de restitución de derechos. Este plan de restitución de derechos generalmente lo otorga la autoridad cuando nos canaliza algún niño, niña o adolescente y nos indica cuáles son esas medidas que habremos de tener especial cuidado de atender. Asimismo, debemos ponderar, atendiendo al interés superior del niño, la factibilidad de hacer una recanalización cuando a este adolescente generador de violencia o bien a esta niña o niño afectado, pues ya no podamos brindarle los servicios adecuados cuando identifiquemos que realmente ya no es el perfil ni tenemos los recursos para atender las necesidades detectadas. Bien, y el quinto paso es otorgar al niño, niña o adolescente afectado la atención que corresponda por la institución, considerando, como ya hemos dicho, modelo de atención, capacidad instalada, su interés superior, la edad, desarrollo cognitivo y grado de madurez, así como el plan de restitución de derechos. Gracias, Nadia. Pues ahora continuamos con un tercer supuesto. Ahora pensemos que la violencia fue ejercida por una persona mayor en tratamiento por adicciones hacia otra persona mayor. Entonces se sugiere lo siguiente: el patronato y o la persona que ejerza las funciones de dirección al interior de la institución debe, de acuerdo al artículo número 22, informar por escrito lo ocurrido de manera inmediata a la familia y representante legal de la persona mayor de edad en tratamiento por adicciones y de la persona mayor que ejerció la violencia, así como a la familia y representante legal de la persona afectada para su intervención. Número 2, comunicar lo sucedido a la autoridad competente que en su caso ejerza la representación legal de la persona mayor en abandono para su intervención. Ponderar la factibilidad de recanalizar a la persona mayor en abandono a otra institución que brinde un servicio de asistencia social especializado de acuerdo con el perfil y necesidades detectadas, para lo cual la institución podrá solicitar el apoyo de instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil debidamente acreditados. Esto con el propósito de evitar se revictimice a la persona mayor afectada. De acuerdo al artículo número 23, suspender de manera temporal a la persona que ejerció la violencia conforme al reglamento interno de la institución, siempre y cuando las consecuencias de esa violencia no sean de gravedad o representen una amenaza para la persona afectada y hasta en tanto sea tratada por quien tiene a su cargo la responsabilidad de su atención en términos del artículo 22, fracciones 1 y 2 de los lineamientos. Y suspender de manera definitiva a la persona que ejerció la violencia conforme al reglamento interno de la institución, si los acontecimientos de violencia en contra de la persona usuaria tuvieran consecuencias graves e irreversibles o que fuera una conducta reiterada. Entonces, esto es responsabilidad del patronato, o de la persona que ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. Bueno, también se debe de proceder en apego a los artículos 12 y 14 del presente instrumento y lo comunicará a la familia, representante legal y autoridad competente a cargo de su atención. La persona afectada será atendida por la institución en los términos del artículo 17 de este instrumento. Y esto corre a cargo y responsabilidad del personal de la institución que conoció o identificó estos hechos de violencia. Entonces, como ven, estos tres supuestos que manejan los lineamientos, pues son ejemplos de cómo se puede proceder
pero pues obviamente, como ya les comentaba, quizá por alguna situación sea necesario hacer alguna modificación de acuerdo al modelo de atención o a los servicios que preste cada una de las instituciones y lo podemos modificar o adecuar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, a continuación vamos a continuar con ya como tal cuál es la estructura del procedimiento que sugerimos aquí en la Junta de cómo estructurar justamente este documento. Adelante. Bien, veo a varias instituciones, a varios representantes de instituciones que ya han tomado incluso la capacitación para el desarrollo de manual de procedimientos, por lo que se podrán sentir identificados con esta estructura. Cabe resaltar que esta estructura propuesta pues tiene un sustento teórico y metodológico para el desarrollo de la descripción de nuestros procedimientos institucionales, que consta de estos apartados. El primero es realizar la redacción del propósito del procedimiento, que para fines del procedimiento de reacción inmediata se establece establecer las acciones inmediatas a realizar por el personal de tal institución cuando se conozca o identifique algún caso de violencia en contra de alguna persona usuaria de los servicios de la institución. A continuación, el segundo apartado requiere de que se especifique el alcance del procedimiento. Generalmente, cuando nosotros redactamos el alcance de un procedimiento, especificamos cómo inicia, cómo termina y cuáles son las áreas involucradas que están en ese procedimiento. El tercer apartado implica citar toda esa normatividad aplicable que regula el actuar de este procedimiento. Se habla de integrar aquí la normatividad específica que tiene una obligación específica o una regulación específica de algún paso en la descripción del procedimiento. Y el cuarto son las firmas de los responsables que integran a quien revisa y quien autoriza este procedimiento. Muy bien. El siguiente apartado nos habla de las políticas de operación, las cuales pues son un conjunto de reglas o pautas que una organización establece para asegurarse de que sus procesos diarios se realicen de manera correcta y consistente y que ayuda a todos los actores o involucrados a saber qué hacer y cómo hacerlo para que el trabajo se haga bien y de acuerdo a los objetivos de la institución. Entonces, por ejemplo, puede ser si una institución a lo mejor tiene una política de operación para la atención a sus personas usuarias y esta política puede incluir, por ejemplo, algunas reglas de cómo responderles, en cuánto tiempo se tiene para resolver el problema, quién lo va a hacer o cómo tratar las quejas, las sugerencias, qué respuesta o cómo se les va a dar respuesta justamente a las personas usuarias. Las políticas de operación justamente pues nos van a asegurar que todos sigan el mismo enfoque y mantengan un estándar en la forma en que se hacen las cosas en la institución. Aquí claramente en la diapositiva pues estamos viendo algunas políticas que dice, por ejemplo, la IAP promoverá en todo momento una cultura de respeto entre las personas usuarias y el personal hacia ella, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo solamente de alguna política de operación. Cada una de las instituciones, pues obviamente las va a establecer, las va a adecuar de acuerdo a la operación y justamente pues a esta guía, a estas políticas que requiere cada una de las instituciones. Bien, y de manera general, les brindamos algunas recomendaciones al momento de redactar tanto sus políticas o sus normas de actuación. Aquí, en el proceso de construir un procedimiento, les enseñamos a distinguir o a redactar políticas que son un tanto flexibles, que implican solo guías de actuación y a distinguirlas con una redacción adecuada de aquellas normas que son de cumplimiento obligatorio. Se les sugiere que identifiquen o que tengan en el radar todas esas situaciones alternativas que pudieran presentarse en la ejecución del procedimiento a fin de especificar
esas líneas de actuación o bien esas reglas que deben de cumplirse obligatoriamente. Cuando ustedes redacten, pues es preferible utilizar frases simples, utilizando estructuras sencillas en lugar de oraciones complejas o muy estructuradas. Generalmente caemos en el error de utilizar 2 o más verbos al momento de describir ya sea una política o una norma o una acción. Se les sugiere que sea esta estructura, esta construcción sencilla y fácilmente comprensible. También les recomendamos definir perfectamente la responsabilidad del personal a efecto de que nos pase el típico, no es que yo no sabía que a mí me tocaba, es que siempre se ha hecho así, es que él se metió en mis actividades. Y seguro que ustedes ya han escuchado esto en la operación diaria de su institución. Por lo que hace a este procedimiento de reacción en caso de un hecho de violencia, es bien importante que definamos la responsabilidad y el personal específico que se habrá de hacer cargo de cada una de las actividades. Se les sugiere ser precisos y claros para edificar continuas consultas del procedimiento o para pensar que haya una interpretación diferente de la que realmente está en la descripción del procedimiento o de la política manifestada, y se le sugiere que se haga en todo momento referencia al marco jurídico que sustenta, leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, oficios, etcétera, para que en todo momento o en toda actividad se tenga esa certeza jurídica de que el actuar es el correcto. Asimismo, se les sugiere considerar que cualquier persona que lee el documento debe entenderlo incluso si no es un experto en la materia. Es decir, nos funciona también como un instrumento para la inducción a nuestro nuevo personal. Así, se les sugiere utilizar acrónimos, tecnicismos, solo cuando sea estrictamente necesario o bien cuando ello facilite la lectura del documento. Un ejemplo de esto es cuando nosotros abreviamos NNA, niñas, niños o adolescentes. Asimismo, se les recomienda ser consistentes utilizando los mismos términos en todo el documento. En este sentido, como para ejemplificar esta recomendación, les pongo el hecho de que en muchas de nuestras instituciones hablan de las personas mayores de 60 años como personas adultas mayores, o como los abuelitos, o como los ancianos, por ponerles algo, ¿no? Y nosotros les apoyamos a identificar el sustento legal, ya sea internacional, nacional o local, que nos da pie a utilizar la terminología correcta. Y les explicamos por qué y les facilitamos esto para que puedan socializarlo con todo su personal y de tal manera que utilicen el mismo término para referirse ya sea a su población o bien a algún documento. Precisamente como nosotras estamos de manera externa a la institución, observaremos muchas veces que quizá en una bitácora le llaman calendario de actividades, por decirlo de alguna manera, y en otra parte del procedimiento le llaman bitácora. Entonces decimos, oye, ¿es lo mismo? En este sentido, se le sugiere agregarlo al glosario, por ejemplo. Lo que procuramos es que en todo momento el uso de tecnicismos, de acrónimos, nos minimice cualquier situación que pudiera generarnos ambigüedad o confusión al momento de llevar a cabo el procedimiento. Asimismo, se les sugiere no utilizar sinónimos para no causar confusión y algunas dificultades al momento de llevar a cabo el procedimiento. A continuación, la siguiente fase, o por decirlo de alguna manera, el siguiente componente de nuestro procedimiento es realizar la descripción como tal del procedimiento. En y durante la asesoría llevamos paso a paso cómo es el actuar. Siempre nosotras como asesoras, procurando tener esta perspectiva de soy nueva, no conozco nada de cómo se debe de proceder en este tema de identificar algún hecho de violencia.
Y yo te preguntaré si tú me dices que lo primero lo hace el colaborador o voluntario, informa al responsable de la jornada. Y de pronto tú me dices que hay un responsable por poner algún ejemplo, en internado o otro en casa hogar y otro responsable en tal, pues a mí como persona nueva, pues voy a decir, ¿y a quién le reporto? ¿A fulanito, a sutanito o al director o directo al patronato? En este punto, cuando nosotros llevamos la asesoría, vamos analizando cuáles son esos pasos o actividades esenciales a fin de que llevemos cubierto cada uno de los artículos que se precisan en los lineamientos. Así es, Nadia, pues esa fue lo que se refiere a la descripción del procedimiento y ahorita estamos viendo lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es más que la esquematización de este procedimiento, ajá, de tal manera que nos va a permitir de manera visual y más rápida, pues ver qué hacer, quién lo hace y cómo lo hace. Entonces, aquí en la imagen estamos viendo justamente cómo se va a desarrollar este diagrama de flujo, que también nosotros les podemos dar el apoyo para saber cómo se hace. Y por eso la importancia de las recomendaciones que decía, ¿no? Que deben de ser muy precisas las indicaciones, todas estas actividades que van con esa secuencia cronológica de saber qué hacer, si se toma una decisión, si sí, si no pasa tal o cual situación, qué es lo que se va a hacer, con qué formato, quién, cómo, quién lo hace, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo, así es como se va a estructurar. Vamos a poner, por ejemplo, en columnas las personas que intervienen dentro del proceso y las actividades que cada una va a llevar a cabo. Entonces, a eso se refiere el diagrama de flujo. Hay instituciones quizá que puedan contar con algunas herramientas, pues a lo mejor sofisticadas para poder desarrollar este esquema o este diagrama, o bien lo que nosotros también podemos sugerir es que lo puedan hacer con la simbología que viene en Word. De hecho, así nosotros lo manejamos para que sea como algo muy sencillo. Aquí vienen la simbología de estos diagramas de flujo, que la verdad se puede hacer de manera muy sencilla. Inclusive nos va a ayudar este diagrama, pues justo identificar si a lo mejor hay alguna actividad que ya no es necesario hacerla, o a lo mejor que se está repitiendo, o que a lo mejor que nos hace falta algo, ¿no? A lo mejor tomar una decisión. ¿Qué pasa si sí se sucede tal situación, o qué tal si no es necesario? Bueno, entonces aquí en este diagrama de flujo nos vamos a poder identificar si a lo mejor nuestra descripción de actividades de nuestro procedimiento está correcta. Entonces, a eso se refiere con el diagrama de flujo. Bien, como bien nos comentó Dora, sí comprendemos que no todas las instituciones tienen todos los recursos para el desarrollo de los diagramas de flujo, y por eso es que hemos elegido realizar o brindarles la orientación en el sentido de utilizar como la herramienta estándar que es Word, y solitos los símbolos nos van diciendo cómo es el inicio, cuál es la actividad, si es un solo documento, qué símbolo utilizar. Si son dos o más documentos, pues utilizar un símbolo de serie de documento. Si ya ocupamos toda una página y hay que utilizar algún conector con la siguiente página, o bien hay que usar un conector de actividad, nosotros les iremos apoyando en la elaboración del diagrama de flujo. Lo rico de esto es que cuando nosotros terminamos esta descripción y tengamos puntos, digamos que llego a la actividad 5 o a la actividad 8 y yo no sé cómo interpretarlo o cómo representarlo con una de las figuras del diagrama de flujo, entonces tenemos que regresar a la redacción de la descripción del procedimiento y verificar de qué manera articulamos la secuencia de actividades para que sea factible representarla gráficamente. Elaborar el diagrama de flujo nos sirve precisamente como ese lente más a profundidad en donde identificamos
Sí, hicimos una adecuada descripción de los flujos de las actividades y entre los responsables. Adelante, Doris. Gracias. Finalmente, pues vamos a ver cómo se hace la validación y entrega de este procedimiento. Y bueno, el artículo número 10 de los lineamientos de actuación nos menciona que la Junta de Asistencia, a través de la Dirección de Programas Asistenciales, que es en donde estamos adscritas Nadia y yo, van a verificar que las instituciones cuentan con este procedimiento. Esto es a través de la entrega en el cuestionario de cumplimiento y la revisión la realizamos las analistas especializadas de Fomento al Desarrollo, es decir, Nadia y una servidora, quienes validaremos que tengan la estructura básica y cuente con los elementos indispensables. Durante las campañas del cuestionario de cumplimiento que se realizan en el transcurso del año, deben subir el documento, de preferencia, pues obviamente antes de que se lleven a cabo estas campañas. Lo ideal es que se comuniquen a mesa de ayuda. En un momento más les vamos a colocar el número telefónico para que nos vinculen las solicitudes tanto a Nadia como a mí, y de esta manera vamos a poderlos asesorar y acompañar en el desarrollo del documento. Podemos comenzar desde cero, de que no tienen nada sobre este procedimiento, o bien si ya tienen algún avance o alguna versión previa, complementarla, ofrecer sugerencias, recomendaciones, o en su caso darles el visto bueno. Entonces, pues hasta aquí esto sería todo de nuestra parte. Si hay alguna otra duda, comentario, con todo gusto vamos a atenderlo en este momento. Muchas gracias, Dora. Nadia, si me permiten, tenemos algunos comentarios y preguntas a través del chat. Vamos a comenzar. Cuando el modelo de atención a los grupos vulnerables no se considera el alojamiento o albergue del usuario, y en el supuesto de que se presente una situación de violencia por parte de un integrante de una comunidad hacia otro integrante de la comunidad que no es usuario, ¿se tendrá que denunciar? ¿Cómo se podrá dar el seguimiento al caso? ¿O en este caso no aplica? Bien, recordemos que los lineamientos nos manifiestan que estos aplican cuando se brinda atención temporal o permanente a los grupos de atención prioritaria que previamente nos presentó Dora. En este caso, yo les sugiero que soliciten asesoría a la mesa de ayuda y verifiquemos la naturaleza del servicio, la naturaleza del supuesto que ustedes nos están compartiendo, para que con el debido sustento legal verifiquemos si aplica o no aplica. Gracias, Nadia. La siguiente pregunta, ¿la estructura del procedimiento se compartirá junto con la presentación? Con mucho gusto. Es necesario que se comuniquen a la mesa de ayuda para que a su vez nos refieran las solicitudes tanto a Nadia como a mí, y ya les podemos compartir la estructura. La presentación se las podemos compartir terminando la sesión, ya que a través de su inscripción pues contamos con su correo electrónico y se las hacemos llegar, pero sí la estructura como tal del procedimiento es necesario que se comuniquen por favor a mesa de ayuda para que se las podamos compartir vía correo electrónico ya de manera más directa y personal. Muchas gracias, Dora. Y la siguiente, ¿nos pueden compartir ejemplos de casos en que se pone en riesgo la libertad, integridad que deben denunciarse de acuerdo al Código Penal? ¿Podrían profundizar un poco más esa pregunta? Sí, María, ¿nos puedes apoyar con tu micrófono? Sí. Gracias. Que entendí que se deben tener como criterios, ¿no? Y si el criterio cae en que es una situación de violencia que pone en peligro la libertad, la integridad, entonces habría que denunciarlo de acuerdo al Código Penal. Lo entiendo así como en general, pero digamos, en específico, un caso de violencia, por ejemplo, de libertad,
no sé, se me ocurre que pueda ser alguien que, más bien de integridad, si yo veo que alguien le pega a alguien, pensaría yo que está atentando contra su integridad, ¿no? Entonces, desde ahí, como que creo que el tener como los ejemplos de qué ¿En qué casos, supuestos cae? ajá, sí, Entiendo. eso nos Bien, ayudaría más. sí, no lo hemos hecho hasta ahora, pero con mucho gusto nos ponemos en contacto y les enviamos como estos casos. Me queda claro que respecto a la vida y la libertad, pues es muy específico, ¿no? Si atentó contra su vida, es decir, eh, hay un hecho que está atentando directamente contra la vida de otra persona, pues nos queda claro. Respecto a la libertad también, y me parece que la duda recaería más sobre la integridad, ¿verdad? Creo que sí es más, como menos fácil identificar, ¿no? Porque Ajá, integridad puede ser, pues, desde un golpe hasta algo que atente contra tu vida, ¿no? ajá. Ok, entonces lo tomamos como tarea y procuraremos adjuntarlo a la presentación antes de hacérselas llegar. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más desea participar? También pueden activar su micrófono. Adelante. Me parece que ya no hay intervenciones. Nadia y Dora, ¿algún comentario adicional? Claro que sí, gracias. Pues nada más que agradecer su asistencia e interés en este tema tan importante y sensible como es la protección de las personas frente a cualquier tipo de violencia. Y bueno, pues esperamos que esta presentación pues se tenga este aprendizaje significativo para que pongamos manos a la obra y a desarrollar el procedimiento, pues para así garantizar el bienestar de las personas usuarias de nuestros servicios y sobre todo pues que la institución esté en cumplimiento con esta normatividad y que esté respaldada, ¿no? Entonces, solamente agradecer su asistencia y pues hacerles la cordial invitación para que llamen a la mesa de ayuda, para que mis compañeras nos canalicen las solicitudes a Nadia y a mí. Con mucho gusto vamos a apoyarlos en desarrollar este procedimiento tan importante para las instituciones. Muchas gracias. No sé si tengas algo más que agregar, Nad. No, nada más, solo recordarles que estamos para servirles y pues esperamos sus solicitudes de asesoría por la mesa de ayuda. Buen día. Muchas gracias, Nadia. Dora, si me permiten, antes de cerrar la sesión, voy a compartir unos reconocimientos que les haremos llegar. Primero a la licenciada Doraliz Muñoz Hernández y también a la licenciada Nadia Casasola Gras, a ambas por haber impartido esta actividad de capacitación denominada Elaboración del procedimiento de atención en casos de violencia. Firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Muchas gracias a ambas por su intervención. También agradecer al grupo por su participación. Sin más, que tengan un excelente día e inicio de semana. Seguimos en contacto. Hasta luego.